el País de la Borrina lle la primera antología bilingüe galés-asturiano y, bueno, quizás para entender qué lle esta antología conviene entamar, pero como surgió la idea. Foi a raíz dun viaxe que yo fixe el año 99 en Pes de Gales a un xornal sobre linguas e literaturas minoritarias e daquella pues, quedé plasmado con la realidad daquel país. Prestóme en forma a conocer pues, toda la lucha por la promoción del galés que existía en aquella y conocí también a muchos de los autores que están aquí presentes. Esto dio pie a hablar para hacer una introducción y para dar a conocer lo que lleva la antología, lo que lleva la lingua y la poesía galeses fuera de las fronteras. Y bueno, en este caso, junto con la persona que hizo la introducción, Brian Davis, llamemos este proyecto pues, con la idea de darlo a conocer, en este caso, en dos realidades españolas distintas, porque esta antología, más nada en asturiano, salió también en gallego. Y bueno, tocante al caso asturiano, una vuelta que Graham Davis también suscitó este proyecto, yo entré en contacto con Emilio Cueto, el editor, y a través de VTP Ediciones comencemos a preparar lo que es este libro. Y realmente lo interesante fue, bueno, este trabajo de contacto con los protagonistas de la antología. Es verdad que yo realmente no traducí nada directamente desde el galés, porque es una lengua que infelizmente desconozco. Todo este trabajo fue hecho a partir de las versiones autorizadas en inglés de los poemas y estas versiones inglesas o fueran fechas por los propios autores o fueran autorizadas por ello. Y a partir de la versión, como digo, en lengua inglesa, yo oficio la torna tanto para el asturiano como para el gallego. Graham Davis, al cual desde aquí quiero agradecer todo su esfuerzo, fue la persona más entusiasta en todo este proyecto y bueno, llegamos a hacer una presentación de este libro también en ese momento en Madrid y también de la otra parte pues Emilio Cueto, que también creyó en el proyecto y bueno, hizo posible que una realidad tan aparentemente cercana, pero la verdad es que en muchos aspectos muy añoñada de lo que lleva la realidad asturiana, pudiera ver la luz. Yo creo que este tipo de proyectos deberían continuarse, que no debía ser un fecho allá, que se deberían hacer más antologías, pero en los dos sentidos, es decir, en este caso ya galés asturiano, pero entiendo que también se podría hacer perfectamente asturiano-galés. Y bueno, este trueque de realidades a todos los niveles creo que ya enriquecedor para todos los lingües. Sí, casi lo que también he hecho en falta es que cuando se fa en tornes de literatura asturiana no se faigan también a lingües estatales, a lingües como puede ser no solo el castellano, sino francés, italiano, alemán, inglés, algunas cosas ya tan fechas, pero queda mucho por andar y en este caso pues entiendo que si se pudiera hacer este tipo de trabajos y bueno, de compartir realidades lingüísticas y literarias sería muy provechoso para todos. Por tanto, deixo aquí un pouco este reto, si en outro momento pues, alguien quiere lanzarse a tornar poesía asturiana a otras lenguas o bien tornar al asturiano realidades literarias de otras lenguas, pues que creo que sería un camino interesante, positivo y en algún caso iba a hacer mal a nadie.